Ya chicos, buenos días. Buenos días. Esperando que estén todos bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión correspondiente al 2 de noviembre, la sesión 12, que corresponde a la segunda evaluación. En esta ocasión no vamos a contar con la presencia de Camila, que está enfermita, así es que después ella va a hacer su presentación. ¿Ya? Para no hacerles quitar tiempo, no sé si hay alguna novedad, alguna necesidad antes de partir. No, yo al menos no tengo ninguna duda. Ya. Y respecto al tema personal, digamos personal académico, si pudieran ser sintéticos, ¿cómo les fue finalmente en su primera sesión? Bien, profe, súper. Salí súper contento, al menos de la sala espejo. Tuve una buena retroalimentación por parte de mi profe. Así que en ese sentido me quedé conforme. Creo que hice un buen cierre. Así que para haber sido mi primer encuentro con un paciente, creo que lo hice bien. Así que todos esos nervios previos, yo creo que estuvieron de más. Así Eran que, como nervios de artista. sí. Y después se pasan Así los que hoy día. nervios y todo. ¿Hoy día de nuevo? Sí, ya es como que relajo. Claro, hoy día empiezo, digamos, ya el proceso terapéutico, hoy día es la segunda sesión. De hecho, eso tenía que hablar con usted cortito, que el paciente lo tengo a las 12, citado de ahora en adelante. Entonces yo, como vi un Quilpué y calculando mis tiempos, tendría que estar saliendo de acá siempre a las 10:20, profe, porque tengo que llegar 15 minutos antes a Diego Portales por el tema de la temperatura, para preparar la sala para que llegue el paciente. Entonces no me pudieron escoger otro horario y usted sabe cómo están las cosas en la universidad hoy en día, entonces con el tema de la flexibilidad de los pacientes, así que yo pedí otro horario, de hecho, pedí más tarde porque dije tengo supervisión de práctica los lunes, pero no, me dijeron, ese es el horario y no tuve nada que hacer. Ya. Entonces por lo mismo quería decir, o sea, pedirle si puedo salir en las supervisiones 10:20, digamos, siempre para estar llegando con tiempo, porque si no, no alcanzaría. Sí, vamos a hacer eso y cada vez que haya que hacer algo, vamos a partir por usted. ¿Ya? Ya, En gracias, general profe. lo hacemos así, pero llegado el momento usted se retira simplemente, ¿ya? Y vamos a tratar Ya, de agotar los tiempos. De todas maneras, ya nos queda bien poco, nos queda la sí. última parte de la práctica, por lo tanto yo no creo que haya dificultad en ese sentido. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer así, siempre partimos con Pablo y Pablo en su momento, de hecho, nos va a avisar porque esa es la hora oficial a la que deberíamos, no, en realidad deberíamos terminar a las 10:30, creo, Ya. o a las 10:20. Bueno, ahí hay que Y al revisar, 10, pero ¿a las? 10:30. Ya, perfecto. Pero no es problema, son 10 minutos y la causa es absolutamente justificada. O sea, sería el colmo de la inflexibilidad. Así que no, por mi parte no tengo problema en ese sentido. ¿Ya? Ya, profe, ¿Y a gracias. Liliana cómo les fue con su paciente? Hola, Hola Liliana. eh, no, mi paciente no llegó. No De llegó. los, de los tres pacientes que estaban citados, para mí mis compañeros llegó uno solo. Ya. ¿Y qué se hace en ese caso si no llega una segunda vez? ¿Se agenda con un tercer paciente? Eh, el profe nos dijo que había que esperar nomás, como anotarse en una lista que tenemos para la sala espejo y eso yo le pregunté qué iba a pasar con nosotras, que no atendimos, Ujú. que íbamos a tener que esperar a que nuestros compañeros atendieran, así por orden. Así Ya. que igual quedé para el final. Ya, bueno, paciencia, este año ha sido tremendamente irregular, así es que no vamos a bajar los brazos en el último minuto por estas contingencias, porque es altamente, o sea, es altamente probable que gente no vaya, por las razones más diversas. Así es que, bueno, lo único que queda es repuntar nomás. En algún Es que minuto el tema, llegará. profe, es que tienen pocos pacientes. Sí, ese es el tema. ¿El CEPS está con Esa es pocos pacientes? la, esa es la crítica que se le está haciendo al CEPS, que no previó esto y tiene muy poquitos pacientes para un paralelo de 10 personas, que todos en los paralelos solamente esté atendiendo uno. Yo tuve la suerte de que mi paciente llegó y que tiene como esa necesidad de ir a terapia, pero del resto suspendieron 5 de mi paralelo, entonces
todos ellos quedaron en el aire y se siguen atrasando una semana, los hacen ir a la universidad con todo lo que eso significa, ¿cierto? Estar 6 horas esperando a que llegue el paciente porque tampoco a uno lo dejan llamar, digamos, y preguntar. Entonces, o sea, yo al menos estoy un poco molesto de cómo está funcionando todo en el CEP, pero bueno, creo que no es el espacio para hablar de esto, yo lo Pero en voy a todo hablar caso, con... no es que no haya pacientes, sino que simplemente los pacientes no llegan. Es que es ambos, no llegan, o sea, de los pocos que tienen, no llegan, pero a diferencia de años anteriores, tienen muchos menos pacientes, Claro, lo que porque pasa es están que, ligados a unos programas sociales que le envían los pacientes. Eso era lo que no sabíamos. Entonces ahora, o sea, imagínense que se llegó al consenso de que nosotros tengamos que buscar pacientes, que sea un trabajo autónomo de nosotros invitar a que las personas vayan y se inscriban. Esa es la ya, como lo última hacen los odontólogos. información, sí. Pero Ya, bueno, ante eso, bueno, es mejor eso a nada, sí, en todo caso, claro. pero Porque además tiene que haber, uno puede conocer a más de alguien que tenga la necesidad y que se beneficie, sí. porque el costo es cero, ¿cierto? ¿O se paga algo simbólico? No, no, es serio, sí, Ya, bueno, a lo mejor hay una fuente de ingreso paciente. ¿M? Ya, sí, esperar entonces. Bueno, de a poco y sí, paciencia, ya mejorará. Ya, vamos con nuestra actividad entonces de hoy para no quitarles tiempo y partimos con Pablo. Pablo necesita compartir entonces sí. Siempre se pantalla. me olvida, profe, cómo es aquí. A ver, Es que ahí recién le oh, estoy compartiendo, entonces ahí debería empezar. me salí del... Ahí está. ¿Dónde está el mostrar video pequeño? Ah, compartir pantalla. No, Google no, pues. Deme un segundo, profe. A ver, es que no sé Sí, qué no está hay problema, pasando. tranquilo. A ver, ¿por qué no? Ah, Ahí está empezando. Sí, sí, se demora un poquito. ahí está compartiendo. Ya. Ya, consideremos entonces que tenemos 20 minutos por cada uno más o menos para andar como bien con los tiempos. Ahí está abriendo. Ujú. Ya, pero voy a ir específicamente a aquí, a la evaluación de proceso de práctica profesional y el impacto de las intervenciones. Bueno, todo esto comentarle, profe, que ya hice los cambios en todo el proyecto, desde el principio hasta el final. Estupendo. Se me envió, oh, o sea, se me olvidó enviárselo, se lo tengo que enviar al tiro. Ya, Si pero bueno, todos, después de la todos me envían, sesión lo terminar hago. esta sesión, porfa, todos me envían los informes. Ya, ya. Bueno, respecto al objetivo específico 1, que es identificar y seleccionar el material para las sesiones de presto y orientación laboral de modalidad online dirigido a personas pertenecientes a programas sociales de la ilustre Municipalidad de Valparaíso, los resultados obtenidos de este objetivo, el resultado de adquirir el material de apresto laboral utilizado por el equipo de la humilde Valparaíso se logró de manera exitosa. Las metodologías de observación participante y no participante resultaron claves para lograr el cumplimiento de este objetivo. La participación en los diferentes aprestos realizados por el equipo de trabajo fue uno de los puntos más favorables para comenzar a recabar la información y material que entrega Sense para la aplicación de los aprestos y orientaciones laborales. Los principales puntos a tratar en la modificación de los aprestos laborales realizados para implementarlos a modalidad online fueron la creación de currículum vitae, la búsqueda de empleo y la preparación a la entrevista laboral. Posterior a esto, se entregó una retroalimentación y sugerencias por parte del equipo que realiza los aprestos para permitir adaptar el material de apresto de manera online. Análisis crítico y observaciones. El material adquirido y la organización de orientaciones laborales está otorgado a diversos usuarios pertenecientes a programas sociales de LOMIL, pero en modalidad presencial. Sin embargo, ante el impacto de la contingencia y las limitaciones que ésta trajo consigo, se tuvo que reformular la manera de poder realizar la entrega de este servicio. En un principio se pensó la posibilidad de suspender el servicio de los aprestos o pausarlo hasta que la contingencia permitiese que las personas pudieran asistir
de manera presencial a la realización de tales aprestos. No obstante, se trabajó arduamente con la supervisora en terreno y psicóloga laboral 2000 y junto a la estudiante paralela en práctica, Eliana Larraín, para lograr entregar el servicio de alguna u otra forma, de manera que las personas que necesiten insertarse al mundo laboral tuvieran la opción de poder conocer y adquirir las herramientas laborales necesarias para poder trabajar, lo que llevó a replantear y reformular el servicio de apresto para ser entregado desde una modalidad online. Este cambio en la entrega del servicio presentó una serie de adversidades para su aplicación, ya que se tuvo que reajustar para poder integrar y condensar los 3 materiales que se enseñan en los aprestos laborales, que tendrían a ser de manera individualizada, creación de currículum vitae, búsqueda de empleo y preparación para la entrevista laboral, tomando en cuenta que ahora serían otorgados de manera online y agrupados, por lo que se tuvo que idear la mejor manera de implementar todo el material de apresto en una sola presentación de PowerPoint, siendo la plataforma Zoom la escogida en un comienzo para la implementación de los aprestos online. Otro contratiempo que surgió fue el hecho de que se tuvo que trabajar la información tomando en cuenta la cantidad de tiempo que esto llevaría, pensando que al ser online, la entrega del servicio no podía exceder más allá de 1 hora, ya que la plataforma Zoom cuenta con un tiempo límite de 40 minutos y en los MIN no se cuentan con los recursos suficientes para acceder a la versión de paga de la aplicación. Pese a los contratiempos, se logró reformular de manera exitosa la modificación del material para ser utilizado en el servicio de apresto y orientación laboral en modalidad online. Bueno, respecto al objetivo específico 2, que es identificar y organizar la disponibilidad horaria, el acceso a Internet, el manejo de las plataformas virtuales y las áreas de trabajo acorde a sus intereses para una entrega óptima del servicio de apresto y orientación laboral de modalidad online a personas pertenecientes a programas sociales de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. Los resultados obtenidos del objetivo. Producto de la realización de una entrevista semiestructurada mediante llamadas telefónicas, la cual fue aplicada a cada usuario que participaría de un apresto laboral, se obtuvo la información del acceso a Internet, acceso a las plataformas virtuales, disponibilidad horaria y áreas de interés de trabajo de cada usuario, mediante preguntas relacionadas a sus habilidades, potencialidades y últimos trabajos realizados, para así tener un catastro de cómo debíamos organizar la información entregada en el apresto, junto con identificar el día y la hora en que se entregaría el servicio, utilizando WhatsApp como la plataforma virtual para la realización del apresto, puesto que el 100% de las personas que respondieron la entrevista mencionaron que contaban con acceso a Internet, pero que WhatsApp era la aplicación que más ocupaban, por lo que se tuvo que descartar la plataforma Zoom para la realización de los aprestos. Estos datos permitieron distribuir las sesiones para entregar el servicio de tal manera que todos los usuarios pudieran participar, acorde a sus horarios disponibles y tomando en cuenta sus áreas de interés de trabajo que mencionaron en la entrevista, de manera de poder abordarlos en los aprestos para conocer y potenciar las habilidades de los participantes. Análisis crítico y observaciones. El poder coordinar la participación de todos los usuarios que mencionaron que asistirían a los servicios de apresto y orientación laboral online fue complejo, ya que la gran mayoría no manejaban bien los medios tecnológicos para poder conectarse y no conocían del todo la aplicación Zoom para poder ingresar a los aprestos, por lo que se tuvo que pensar en modificar la plataforma de entrega de herramientas laborales, escogiendo a WhatsApp como la más idónea y la que posee una mayor masificación entre personas que no cuentan con los recursos económicos para poder acceder a las otras plataformas barajadas para los aprestos, Zoom o Meet, tomando en cuenta, además, que la mayoría de los encuestados mencionaron justamente a WhatsApp como el medio de servicio más conocido y manejable para poder acceder a los aprestos online. El limitante principal de Zoom era el tiempo, y en base a lo mencionado por los usuarios en la entrevista, les resultaba bastante complejo conectarse a dicha plataforma, e incluso algunos de ellos ni siquiera la conocían. Toda esta información recopilada nos permitió comprender que el hecho de utilizar la plataforma de WhatsApp fue la decisión más correcta para una óptima entrega del servicio de apresto, puesto que no cuenta con un límite de tiempo, a diferencia de Zoom, sumado a que la conectividad es rápida y fácil de acceder. Además, nos permitió exceder el tiempo de la entrega del servicio de apresto online, contemplando 1 hora o más para dejar espacio por si surgían preguntas o diferentes inquietudes respecto a lo conversado durante la sesión de apresto online. Y bueno, el objetivo específico 3, evaluar las sesiones de apresto y orientación laboral de modalidad online aplicadas a personas pertenecientes a programas sociales de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso.
Resultados obtenidos del objetivo. En la encuesta estructurada tipo Likert, implementada para conocer el impacto y el conocimiento adquirido otorgado en el apresto laboral, permitió conocer si se cumplían los resultados esperados, obteniendo un 100% de respuesta por parte de los usuarios encuestados, partícipes de los aprestos, y concediendo un resultado del 100% en el ítem de muy satisfactorio. Ahí en el informe profe le puse entre paréntesis ver anexo 4 y el número de la página. Porque hay una persona, o sea, le puse una encuesta, digamos, que responde una persona, con su nombre, con todos sus datos. Bueno, principalmente creo que lo positivo de las respuestas se condicionó bastante por el espacio en el cual se tuvo que desarrollar el apresto laboral. En un principio estaba pensado enviar la encuesta tipo Likert vía email para ser respondida, para posteriormente recibirla resuelta. No obstante, tomando en cuenta que la vía de contacto de email puede estar sujeta a demora, sumado a que ciertos usuarios tampoco contaban con una cuenta de correo electrónico, se consensuó en conjunto con ellos que enviara la encuesta por WhatsApp, enviándoles el formato de la escala Likert, realizado en Word, pero pudiendo ser enviado por WhatsApp. Al final de cada sesión, se le enviaba la encuesta a cada participante antes que se desconecten de la plataforma, pidiendo que la respondiesen y enviasen lo más pronto posible. Algo en lo que no tuvimos inconvenientes, ya que las encuestas eran respondidas con rapidez y enviadas al WhatsApp personal de quienes realizamos los aprestos laborales. Y ahí, entre paréntesis, la estudiante paralela en práctica y quien redacta este informe. Análisis crítico y observaciones. La evaluación realizada por parte de los usuarios partícipes de los aprestos laborales, como se mencionó anteriormente, pudo haberse visto afectada por la condición en la cual se realizó, de email, de que en un principio se tenía pensado enviárselos a sus correos electrónicos para que lo pudieran responder con tiempo y luego enviarlos. Lamentablemente, lamentablemente no se pudo llevar a cabo esta primera idea, ya que el manejo que poseían ciertos usuarios del correo electrónico era bastante limitado, por lo que delimitar que el envío se haga al teléfono personal de quienes realizan el apresto laboral fue una decisión acertada para poder obtener la totalidad de las encuestas tipo Likert. Como observación, esta actividad consumió un poco más de tiempo, ya que tuvimos que coordinar nuevas llamadas para poder realizar las encuestas a usuarios que olvidaron enviarlas en su determinado momento, pero fueron casos puntuales. Por los resultados obtenidos de las encuestas, en conjunto con la retroalimentación y espacio de preguntas que surgieron durante las sesiones de apresto laboral, se pudo visualizar la conformidad con la manera en que el servicio fue entregado y recibido, así como la motivación para seguir trabajando en una futura intervención o sesión de apresto laboral. Eso, profe, respecto a el análisis. ¿Cierro nomás? ¿No va a mostrar nada más? Es que usted me dijo que eran esos tres, ¿Esos tres qué? porque obviamente o sea, perdón, era la evaluación del proceso de práctica, ¿cierto? Y el impacto. Había que describir los objetivos, los análisis y resultados, ¿no? Ujú. Sin embargo, le queda harto tiempo. Ah, que quizá hable muy rápido. Pero eso, El análisis crítico lo centró entonces en el impacto hacia los usuarios y la retroalimentación favorable que ellos dieron. sí. Y bueno, obviamente viendo los indicadores, si es que eran, o sea, digamos si se cumplían o no. Ujú. Ya, Y revisemos bueno, el primero. Revisamos el primero. ya, Vuelva por favor a la tablita. Ya, ¿qué tenemos ahí básicamente? claro, bueno, está, Sinteticémoslo todo. ¿cierto? Claro, la actividad, claro, es participar en diferentes sesiones de apresto y orientación laboral online realizado por el equipo de 2000 de la Municipalidad de Valparaíso. El resultado esperado es adquirir material de las sesiones de apresto, ¿cierto? Y orientación laboral utilizado anteriormente en modalidad presencial. Modificar dicho material para adaptarlo e implementarlo en modalidad online. Los indicadores, bueno, ahí obviamente los modifiqué en base a lo que la observación que usted me puso.
verificación mensual por parte de mi supervisora en terreno del material entregado en los aprestos laborales, creación de currículum, plataformas de búsqueda de empleo y preparación para la entrevista laboral. Y verificadores material adaptado para ser entregado y aprobado por mi supervisor en terreno para realizar las sesiones de apresto y orientación laboral online. En Ya, la, segu- esa es la en la segunda columna, cuando dice adquirir material, ¿a qué se refiere? ¿Comprar? adquirir el material, no, o sea, como obtenerlo mediante lo que nos enviaba Ingrid, ya, porque ella tiene una serie como de archivos zip en donde hay mucho material respecto a cómo reformular los aprestos, que fue en un Ah, ya, comienzo entonces cuando es más bien acceder que adquirir. el verbo, claro, sí, Ya. quizá me equivoqué. Vamos al siguiente Ya. objetivo. Claro que como estaban las tablas ahí no las quise leer, pero tiene razón, lo hice todo muy, muy rápido. Ya, disculpe. En el objetivo 2, entonces, la actividad es realizar una entrevista semiestructurada, la cual identifique el acceso a Internet, disponibilidad horaria, el manejo de las plataformas virtuales y las áreas de trabajo que sean de interés de los distintos usuarios pertenecientes a los programas sociales de OMIR. ¿Ya? El resultado esperado, lograr coordinar las sesiones según la disponibilidad horaria y acceso a las diversas plataformas de los usuarios que requieren de herramientas de empleabilidad. Indicadores, inclusión de la herramienta de WhatsApp en el proceso de apresto y entrevistas, llegando a un 100% de usuarios. Ahora yo le entendí que después habían determinado que WhatsApp era menos bueno que Meet. ¿Y eso dónde Claro, va? pero eso lo que pasa es que fue una apreciación que yo le hice, pero cuando tuvimos los nuevos aprestos, nos dimos cuenta que tampoco las personas manejaban Meet, pero en Meet. cambio WhatsApp todo lo tienen. Claro. O sea, y digamos, pensando al público al que nosotros le realizamos los aprestos, que son personas que a veces ni siquiera contaban con un computador, WhatsApp era lo más accesible. Claro, Ya. Meet tenía quizás una mejor conexión, pero en WhatsApp tú puedes, por ejemplo, tener a 100 personas en una misma sala. Entonces era como... Y tampoco se caía, o sea, en muy pocas veces se nos ha caído, la verdad. O se queda como detenido un segundo, pero en el fondo hemos podido completar siempre los aprestos, no ha sido tema eso. Solo que, claro, habíamos pensado con Ingrid y con Eliana, de hecho tenemos otro apresto mañana a las 4 en ver si la cambiamos a Meet, pero no. Por un tema de la información que tenemos, ¿cierto? De cada usuario, ellos también dijeron que WhatsApp era la mejor. ¿Ya? Bueno, quedé en el indicador. Sí. Y verificadores, set de preguntas que apuntan a intereses personales relacionadas a las áreas de intereses de trabajo como parte de la entrevista de contacto, ¿cierto? Ahí además uno le preguntaba, por ejemplo, ¿cuál fue su último trabajo realizado? ¿Por qué se retiró? Y el primero también, po. O sea, en el fondo como que te hagan una descripción de su currículum, desde la experiencia más antigua hasta la más reciente. Ese set de Pero en preguntas todo lo caso, tenemos, ¿cierto? ¿perdón? Ese set de preguntas lo tenemos. Yo En lo algún... especifiqué en la entrevista semiestructurada, pero lo puse ahora en el proyecto, Ya. pero no puse las preguntas como tales porque la verdad que era como algo que iba surgiendo en el momento. Pero sí está en el proyecto, o sea, está especificado que se hizo eso, Ah, ya, pero solo ahí que están las preguntas. como anexo, no porque hay preguntas que yo no le hice a todos por igual, porque eran algunas personas, por ejemplo, que eran de Haití y no me entendían mucho, entonces ahí como que tuve que hacerle una sola pregunta, y además que el enfoque también iba en la conectividad, ¿cierto? En cómo, digamos, era el internet cerca de su casa, qué plataforma conocían, ese tenía que ser el enfoque principal. El set de las preguntas era un poco como para orientar la parte final, digamos, de cuando uno hace como una retroalimentación y ellos empiezan a hacer preguntas respecto a, por ejemplo, yo quiero trabajar, no sé, en Coca-Cola, si quiero ser vendedor, o cómo puedo yo ir a dejar mi currículum si no tengo una entrevista previa. Entonces ahí uno le decía que usted tiene que ir a recursos humanos,
O sea, o pedir hablar con alguien de recursos humanos para entregar su currículum, cosas así, ¿me entiendes? Sí, ahora lo que se puede hacer es poner algunas como ejemplo. Por ejemplo, Las preguntas de puse, este tipo. las puse en el proyecto, pero están como delineadas, no están como con signo de pregunta, Ya, el tema. ¿ya? Ujú, Claro, ya. sí, ya. Y bueno, la actividad del objetivo 3 es realizar una encuesta estructurada tipo Likert que sea respondida por los usuarios de los programas sociales que participen con el objetivo de evaluar las sesiones de apresto y orientación laboral online. El resultado esperado es lograr un resultado muy satisfactorio en la encuesta estructurada aplicada a los usuarios que participaron de las sesiones de apresto y orientación laboral online. Indicadores: el 80% o más de las encuestas respondidas por los usuarios que participaron de las sesiones de apresto y orientación online fueron evaluadas como muy satisfactorios. Bueno, eso es algo que se ha cumplido hasta el momento, como yo le dije en la exposición de antes. Y verificadores: registro de las escalas tipo Likert respondidas por los usuarios partícipes de los aprestos laborales. Eso está en los anexos. ¿Ya? Igual aquí en el PowerPoint no le puse, pero sí en el informe le puse ver anexo tanto, ahí en la parte de los verificadores. Ujú. Y Ya. eso, profe. Ya, No respecto a lo sé. que había que Ya. mejorar o que había que potenciar, que era la parte como de fundamento teórico y bibliográfico, ¿qué novedades hay? Bueno, yo modifiqué todo el proyecto desde el principio hasta el final. Cierro nomás, profe, acá. Sí, si no tiene nada aquí a la vista para mostrar, ¿No? ¿ya? Ya. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Que se me fue Había otro la- elemento del que había que hacerse cargo y que era el fundamento Ah, teórico del tema del apresto. fundamento teórico, la verdad, profe, no encontré. Eso se lo había dicho la semana pasada porque no encontré ningún autor que se refiriese de los aprestos laborales. Ya lo que sí podría haber es quizás como alguna entrega de herramientas, pero no sale como tal. O que algún autor se refiera a lo mismo porque es algo nuevo, que se empezó a hacer este año. O sea, de hecho, lo mil antes no se hacía. De hecho, se empezó a hacer en mayo de este año. Mm. Lo que sí, modifiqué todos los, em, perdón, ¿cómo se llama? Los, estoy viendo una cosa acá en el celular. O sea, cambié todas las apreciaciones que usted me hizo en el proyecto, ya de principio a fin, Ya. pero me faltó solamente ese tema de encontrar un autor que se refiriese a los aprestos, que eso sí no lo encontré. ¿Y qué será? Que no hay nada accesible porque se trabaja con un concepto entonces un poco en el aire. Como que no hay una declaración tampoco muy fundada, simplemente trabajan. Sí, Que es viéndolo algo así, claro. que, es Pero algo lo que que no es pasa es que es corriente, como, ¿verdad? o sea, claro, viéndolo así, sí, po, es como un poquito en el aire, pero por lo que me comentó Ingrid es que era algo que se usa habitualmente en otras empresas hace tiempo atrás, pero como muy de nicho, porque obviamente no estaba la pandemia y toda la gente iba a los aprestos bueno, ellos le dicen, sí, le dicen aprestos de manera presencial, entonces estas cosas se hacían muy como cuando se hacían charlas online o cosas así, pero esta modalidad online como tal, no, como empezó este año, quizás no tenga autores o algo que lo valide. Yo al menos Ah, por eso estuve buscando, no lo pero encontré. yo no me estaba refiriendo a fundamentar el apresto online, que evidentemente eso es nuevo. Yo me estaba Es la refiriendo palabra presto. a fundamentar el proceso de apresto propiamente tal, de dónde viene, por qué se hace, cuál es la importancia, cuál es la fundamentación, porque si ustedes se fijan, hemos sido un poco majaderos en plantear que todo lo que hacemos tiene un respaldo teórico. Nada de lo que hacemos es en Sí, el aire, todo tiene una fundamentación, todo ha sido estudiado, todo
todo ha sido pensado y teorizado de alguna manera y después está la bajada práctica o al revés. Si se empieza con lo práctico, después se le busca el fundamento. Entonces a mí me llama la Sí. atención que, bueno, el mundo está un poco práctico, probablemente es eso, pero a mí me llama la atención que no trabajen con algún cuerpo de conocimiento como que esté a la vista, a eso me refiero yo. Entonces yo O no sea, esperaba, no esperaba que está el material encontrara, que tiene, disculpe, sí. no esperaba que encontrara fundamentación para el trabajo online, que eso viene de aquí para adelante porque aparentemente las estrategias online vinieron para quedarse, pero sí esperaba que Sí. encontrara fundamentación general de lo que se entiende entonces como proceso de apresto laboral. Sí, yo igual lo pensé, igual dije, puede estar incompleto, pero como es un material que entrega el CENSE, quizás debería haberme ido al CENSE a ver qué refiere el CENSE de lo que es los aprestos. Porque hubo alguien que tuvo que juntar todo esto y que tuvo que haber mirado y debe haber dicho, tenemos un posible candidato, tenemos una institución en la que puede ingresar, hay que facilitar ese tránsito. Y para facilitar ese tránsito se deben cumplir ciertos momentos, tiene que haber ciertos hitos, y esto tiene que tener, me imagino yo, una concepción teórica detrás, que es una interpretación de lo que es la oferta y demanda de trabajo, que es una interpretación a lo mejor del modelo por el cual se está trabajando actualmente, que son competencias, que es una interpretación, me imagino yo, de lo que es la empleabilidad. A eso me refiero yo con buscar fundamentación teórica, que incluya ese tipo de elementos. Porque, insisto, este set de acciones articuladas en las que ustedes están trabajando tiene que venir de alguna parte. Y, Sí, o sea, bueno, ¿Mm? nosotros sabemos que el CENSE es el que entrega todo este material. Pero el eh, CENSE es como capacitación. claro, pero de ¿Mm? hecho yo cuando buscaba la palabra presto, ¿Mm? las primeras cosas que me salían era como del CENSE. Entonces yo decía, pero poner esto es como redundante si estoy escribiendo de que el CENSE facilita el material, de hecho está en el proyecto, en la parte de arriba está fundamentado. Obviamente lo que fundamenté fueron los instrumentos que ocupé y todo eso, pero Sí, del eh, proceso en sí no hay. ¿Mm? claro, de la palabra así como presto, Claro, de no. hecho, si usted busca, va a encontrar la palabra presto también increíblemente a nivel de jardín infantil. Porque en el jardín infantil se hace presto para entrar al mundo del colegio. Y es la misma lógica, es un proceso de transición, de pasar de una actividad más bien lúdica, más bien siempre pedagógica, porque el parvulario siempre tiene una intención pedagógica, a no ser que sea solo guardería. Y entonces la idea es facilitar ese tránsito del niño al ingreso al colegio. Ahora, se ha ido perdiendo un poco porque los colegios tienen incorporado el playgroup adentro, pero no todos. Entonces, ¿cómo facilitar entonces que este niño haga esta transición de un mundo de más bien lúdico a un mundo más bien de exigencias formales, más bien académicas? Y en ese sentido, entonces, el proceso de apresto es un momento de entrenamiento muy importante para los niños pequeños. Yo me imaginaba que iba a aparecer algo así, que se iba a encontrar con algo así, que justamente situara la idea en este momento de transición, que ahora tiene ciertas connotaciones específicas porque estamos en pandemia, porque estamos online, eso es otro cuento. De hecho, eso va a ser reportado después. Probablemente esto va a Claro. empezar a ser sistematizado y estudiado ahora, y básicamente desde el impacto, porque se tuvo que actuar sobre la marcha. Pero la fundamentación de lo que es el proceso del apresto, por qué es importante construir bien un currículum, por qué es importante tener una buena entrevista, por qué es importante hacer un análisis de la oferta del mercado, claro que eso quizá para cargo un poquito más especializado, pero no es menor, no es menor porque yo tengo que No, saber. no, claro, no está de más lo que usted comenta. Lo que pasa es que en el análisis de ahora, eso no iría en la primera parte del proyecto, Exacto, ¿cierto? sí, Claro. exacto. O Que sea, le bueno, da, que le da cuerpo sí, entonces a todas las acciones que tuvo que realizar. ¿Mm? Bueno, claro, o sea, ¿Mm? sí, no, que en ese caso, claro, tendría que buscar como, ¿qué es un currículum vitae? ¿Cuáles son las plataformas de búsqueda de empleo? O, Por no ejemplo. sé,
Por pero ejemplo, para enriquecer y dejar mm, redondito este trabajo, pienso yo, habría que hacer algo así. Porque si no, ya, es algo un poco funcional. Es como, listo, hay que hacerlo, hagámoslo. Pero se nos olvida que todas las acciones que emprendemos tienen que tener un fundamento. Así como los mm, instrumentos están fundamentados, así como las intervenciones están fundamentadas, y está bien, y así como trabajamos con verificadores y con indicadores, porque de lo contrario no nos podríamos medir, de la misma manera creo yo, y en ese sentido quizá, insisto, capaz que el enfoque que le están dando al trabajo es altamente práctico. ¿Mm? Y sí, nosotros que claro, estamos... porque en el fondo fue como el impacto de esto es que yo lo puse ahí, porque usted igual me dijo que le di la importancia que esto se esté haciendo de manera online. Ahí le puse como una fundamentación de lo importante que era que esto llegue, o sea, de que esta entrega del servicio se siga haciendo, producto de que por la pandemia hay muchas personas cesantes y que requieren de herramientas de empleabilidad. Eso está un poco en el proyecto arriba, Claro, más que pero nunca. claro, pero como dice usted, podría ya para la tercera entrega final agregar ya o hablar con la Ingrid y pedirle así como una fundamentación de lo que es un apresto en conjunto con definir un poco lo que es el currículum vitae, las plataformas de búsqueda de empleo y en ese caso si también quiere la plataforma que ocupamos que es de WhatsApp o justificar ahí, no sé, pues, WhatsApp se creó en tanto, tanto. Si usted lo No, encuentra no, necesario, yo eso porque no lo encuentro relevante, yo encuentro relevante el ah, proceso en sí. Yo encuentro relevante la concepción ya, del proceso en sí. Porque estamos en un trabajo de apresto? Porque esto sirve para algo y alguien lo craneó, alguien lo razonó y le puso también ciertos ingredientes. Y entre esos claro. ingredientes ya nos damos cuenta que son los básicos. La herramienta Mm, que usemos es algo súper coyuntural y prácticamente un recurso técnico, creo yo, que en su caso sí, pasa a ser muy importante porque tiene todas las connotaciones que él ha dado. O sea, si el usuario simplemente no tiene acceso, no hay cómo llegar a él. Pero eso es producto de la urgencia en la que estamos ahora. Y yo, yo insisto, o sea, lo que yo echo de menos es lo otro, ¿ya? Entonces, yo le pido que busque porque puede ya, haber, porque deduzco, creo que ustedes me lo dijeron una vez, que en psicología organizacional no lo vieron, no. no fue tema. No, pero o sea, lo que pasa es que no me había hecho usted esta observación, pero claro, tiene razón, pues en el fondo para que quede un poco más interesante, más coherente, sería bueno especificar estas tres áreas con las que yo trabajo dentro de los aprestos y a su vez definir lo que es un apresto. O sea, yo creí Obviamente, haberle hecho la observación, porque mi observación apuntaba justamente a esto mismo, ¿ya? o sea, claro, usted me dijo que busque lo que era un apresto, y ahí yo estuve buscando el apresto, pero no habíamos conversado de que a su vez defina lo que es un currículum vitae, lo que es un... Pero tiene razón, o sea, a mí igual me hace sentido y creo que es más ordenado hacerlo así, O sea, más que pero entender que va a estar bueno, entender lo que es un currículum vitae, que es algo súper puntual, ¿cuál es la ¿mm? lógica del proceso de esto? Eso es lo que a mí me interesa. Este Ya, proceso está dentro del mundo de la psicología organizacional. ¿Y por qué? mm, ¿En qué momento? Porque eso también es importante decirlo, ¿en qué momento del ciclo organizacional está? Eso también se puede ya, teorizar. Y eso le da como una cosa un poco más robusta al trabajo completo, sí, que justamente es sí, de donde partimos. ¿No? Entonces, por ejemplo, sí, la sí, gente que estoy de trabaja en acuerdo. clínica tiene que hacer una fundamentación en relación a la clínica. Capaz que todos, o sea, de hecho todos sabemos lo que es, pero tiene que tener los ingredientes justos para poner y decir, esta institución está dentro del contexto de una mirada clínica. ¿Y cómo se entiende la clínica? ¿Cómo la voy a abordar yo? Por ejemplo, en el caso de la Estela, ¿cómo la voy a abordar? La voy a abordar desde una mirada sistémica. ¿Y qué es la sistémica? Ta, 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 ta. Y desde ese esquema de trabajo es donde me inserto. Y el trabajo Ujú, paralelo, que era de cuidado del grupo, de profesionales también lo mismo. ¿Por qué estamos hablando de autocuidado? Porque los equipos se estresan. ¿Y por qué se estresan? ¿Y cómo se resuelve? Se resuelve con estrategias de este tipo. Tiene que quedar redondito y en ese sentido, insisto, capaz que la mirada es muy práctica, pero yo iría un poco antes. No es tan ya, relevante en sí el hecho de el currículum es esto, aunque sí se va a decir.
Pero a lo que yo voy es a que si estamos en esta práctica, es porque esta práctica responde a un proceso que en alguna parte tiene un resorte psicológico. Y ese resorte, para mi gusto, como yo puedo leerlo, es la articulación entre el mundo previo al trabajo y el mundo del trabajo. Y alguien tenía que llenar ese espacio. Y Y las ese espacio, habilidades que también les entregamos para que ellos se presenten a la entrevista de trabajo, profe, yo creo que ahí está también por la ejemplo, psicología, por que ejemplo, buscamos la y esas psicología. habilidades, ¿dónde las describimos en el informe? ¿Están en alguna parte? Están, no, yo tendría que ponerla en los anexos. Claro, viste, O, eso también se me fue. o no en los anexos, Porque podría ser antes, y si yo hago un barrido de todo lo que usted ha hecho, podríamos poner un ¿ya? listado de cuáles son las habilidades que han resultado más propicias. Ahora, son distintas Mm, áreas de trabajo, yo lo entiendo, pero entiendo que hay un mundo de la mujer, entiendo que hay un mundo del operario joven, entiendo que hay un sí. mundo del agente profesional, y a lo mejor uno podría hacer una lectura de sumando y restando, estas han sido las habilidades clave, y en este otro grupo han sido estas, y en esta otra estas. Y eso Claro, tampoco, en todo caso, las habilidades que enseñamos igual tienden a ser como transversales, independiente que sean adultos, mujeres, dueñas de casa, no, como que en ese mejor todavía, sentido lo aplicamos a todos por igual. Al mejor menos, todavía, es que al menos así, era como lo hacían antes de manera presencial. claro. Eh, Eso se pero sí podría tiene razón. declarar, eso se Mm, podría declarar explícitamente. ya. Y Eso iría eso, obviamente todo en la primera parte, ¿cierto? Antes claro, del claro, objetivo, antes de todo. iría en la primera Ya, parte, y es el telón de fondo entonces, o el radier, el piso sobre el cual paramos este proyecto en particular. ya. En el fondo Bueno, pero le terminamos de dar relevancia ujú, a esta práctica en particular, que tiene como ciertas ya, características bien peculiares. Porque, sí. insisto, ha estado marcado por, no solo por la situación de pandemia que la han estado todos, sino por esta cosa muy práctica de que aquí hay procesos a desarrollar y tareas a cumplir, y como que ahí se nos va la práctica. Entonces, Mm. la pregunta que uno se hace es, entonces, ¿por qué se está haciendo de esa manera? En alguna parte tiene que haber una fundamentación, y si no, hay que O encontrarla. sea, de por qué se está haciendo online, yo No, lo no, no, fundamenté eso está arriba. claro. Eso está claro. Ah, Y ya, también que usted lo fundamente y lo vamos a relevar, y eso es súper importante. Porque ya. lo que hablábamos la otra vez, o sea, si hay relevancia de encontrar un trabajo, esa se incrementa al 100% en una situación de pandemia con todo lo que ha sucedido. O lo que Mm, hablábamos hace un tiempo, el hecho de que ya las mujeres están un poco castigadas en el tema de las tasas de empleabilidad, y entonces con mayor sí, razón sí se detectó que ahora por las razones de la pandemia las mujeres tenían menos posibilidades de salir a trabajar, incluso por el cuidado de los niños. ¿Mm? Entonces de todo eso, hecho, claro, justamente, claro, genera, mañana tenemos nuevamente proyectos con jefas de hogar. Esa, la MUNI al menos le está dando prioridad a las mujeres, claro. porque es algo real, y sobre todo en Valparaíso. Claro, entonces eso hay que Mm, declararlo de todas maneras, porque también mm, robustece el análisis de la práctica. ¿Mm? ujú, Entonces, busque ya, incesantemente, busque frenética, se llamará esta parte, busque lo que encuentra. En alguna parte tiene que haber un fundamento de esto. Esto no puede ser una iniciativa que esté en el aire. no, 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 claro, sí. Independiente que lo implemente Sense, ya el Ujú, hecho que Sense lo implemente es porque hay una mirada detrás, hay un fundamento teórico en alguna parte. ya, Se vio esta necesidad ya. en alguna parte. Alguien ideó la estrategia o la mecánica de la presto laboral, quizá desde cuándo, no sabemos. Claro, tiene que Yo, haber alguien, sí, sí, eso es cierto. por lo Pero menos claro, yo como conozco el no, concepto, y yo le decía, yo el concepto lo manejo desde la década del 2010 para adelante. Y ya venía. ya. ¿Mm? Ujú. Ya, Ya, profe, pero eso, hagamos bueno, eso. obviamente estaría incluido en la tercera entrega final, ¿cierto? Sí, tiene que. Ya. ¿Ya? O sea, no, no, a lo que iba es que no importa que no se lo entregue ahora en la segunda. Es que ya no vino nomás, pues, y si no, Claro, porque no tenemos ya fue. mucho que hacer. Ya no fue. Ya, ¿Ya? ya, 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 ok. profe. Le voy a Vamos enviar con, la. listo, vamos con la siguiente persona. No sé si va a ser Liliana o Estela. ¿Quién de las dos? Como quiera la Estela.
La Liliana habla por la Estela. Bueno, Estela. ¿Sigo yo entonces? Ya. Ya, voy a intentar compartir la pantalla que estoy del celular. Voy a ver si se puede desde el computador, profe. Ya. Yo puse compartir a múltiples personas, ¿cierto? Debería estar activo eso. Sí, está para múltiples personas. ¿Me pueden avisar si se ve? Sí, ahora se ve. Por lo menos yo la estoy viendo. Ya, súper. Sí, se ve. ¿Por qué se escucha con eco? ¿Alguien escucha eco? Bueno, Yo la para escucho el... bien. ¿Aló? Sí, sigo acá. ¿Se escucha bien? Yo la escucho bien. Veamos cómo funciona. Ah, ya, súper. Bueno, les voy a presentar. No sé cómo pongo. Ahí sí. Mi segundo avance de práctica profesional que la estoy haciendo, como saben, en el Departamento de Atención a Grupos Prioritarios de la ilustre Municipalidad de Viña del Mar. Para la evaluación del proceso de práctica profesional y el impacto de la intervención, se fijó el primer objetivo específico, que fue generar una reducción de la lista de espera mediante atención psicológica y entrevistas de filtro para reducir la sobrecarga laboral del equipo profesionales del Departamento de Atención de grupos prioritarios en contexto de práctica profesional de psicología 2020. El resultado esperado es disminuir la lista de espera de atención psicológica. Los indicadores en la atención de al menos 8 usuarios, quienes serán atendidos semanalmente mediante videollamadas. Los verificadores, el cuadro de caso. Bueno, para esto es que se utilizó la terapia breve sistémica y la psicoterapia breve sistémica centrada en soluciones, como, según Espina y Cáceres, una psicoterapia interpersonal de tipo sistémico que se puede llamar familiar, aunque consulte una sola persona, porque su óptica es interaccional, parte del constructivismo según el cual la realidad solo se conoce cuando uno tropieza con ella. El resto son construcciones de la realidad, concibe el sufrimiento psíquico como algo generado por una deformada construcción de la realidad, basta cambiar la misma para que uno tenga una mejor percepción de sí mismo. Bueno, y aquí les muestro el cuadro de los casos que he atendido hasta el momento, que han sido 11. También cabe destacar que además de estos 11 casos, también las otras personas han tenido llamadas telefónicas, pero ya no necesitaban la atención. Así que el primer caso es una persona de sexo femenino de 21 años, la cual no cumplía con el perfil del departamento, por lo que se le derivó al Hospital Gustavo Fricks. En los casos 2 y 3 son dos niños de 5 y 8 años, un niño y una niña, que tienen problemas de normas y límites. Básicamente se trabaja más con los padres y se creó una rutina saludable para niños. El caso 4 es una persona de sexo femenino de 18 años, la cual la asiste Se perdió un poco la señal audible. Sí, no se le escucha el audio. ¿Se escucha bien o no? Se escucha mal su audio, pero hagamos el intento. Ya, a ver. Quizás sea el internet, profe. Quedamos en el caso 2 y 3. Ya. En el caso 4, una persona de 18 años de sexo femenino. ¿Se escucha bien ahora? Sí. Ya. Debe ser el internet, que está ahora como que empieza a fallar un poco. La cual asiste por duelo y depresión adolescente. Cuando asistió tenía 17 años. Por eso adolescente. Ahora ya se considera como adulto.
y se realizó una respectiva derivación al CESFAM para complementar con el tratamiento farmacológico. Esto más que nada, lo del tratamiento farmacológico es para resguardarse uno y también resguardar a la persona. Luego tengo el caso 5, que es un niño de 8 años, de sexo masculino, con el cual se trabaja el rechazo del paciente hacia su progenitor luego de la separación con su madre. El caso 6, una persona de sexo femenino, 64 años, con la cual se trabaja la estimulación cognitiva. El caso 7, una persona de 32 años de sexo femenino, con la cual se trabaja el duelo y trastorno depresivo. También, lo mismo que lo anterior, también se realiza derivación a CESFAM. ¿Sí? Esto es por recomendación de don Pablo y de Claudia. El caso 8, una persona de 59 años de sexo femenino, con la cual se estaban trabajando los conflictos familiares, pero abandonó la terapia. Acá se da la alta administrativa cuando ya no asisten por 2 veces consecutivas. Tenemos el caso 9, una persona de sexo femenino de 34 años, que era un caso de violencia intrafamiliar, así que se realizó la derivación a la oficina de violencia intrafamiliar, que no son casos que se atienden acá por si acaso. Después el caso 10, una persona de sexo femenino de 40 años, en un caso de duelo y trastorno depresivo. Y puse que aquí que se evalúa la derivación a CESFAM porque lo vamos a ver con don Pablo. Vamos a ver si es necesario o no, según lo que opináis. Y el caso 11, el de sexo femenino, una persona de 16 años, es un caso de una práctica abusiva sexual que ocurrió hace años. Bueno, las principales limitaciones y conclusiones que se pueden dar es que el no poder realizar las detenciones presenciales, el que tiene que realizar videollamadas, el tener que utilizar la modalidad vía telefónica. Esto igual entorpece un poco el proceso, no es lo mismo que presencial. También la complejidad de la atención de niños mediante videollamada. Es súper complejo atender a niños por videollamada porque no están los recursos necesarios, tampoco se le puede aplicar test proyectivo, solamente test gráfico, hacerlos dibujar, conversar, nada más que eso. Entonces esto igual dificulta un poco el proceso. Para el objetivo específico 2, el cual era seleccionar y construir material de apoyo para la prevención de la salud mental dirigido a los usuarios del departamento, el resultado esperado era la entrega de material relacionado a la salud mental destinado a los usuarios mensualmente. Los indicadores, al menos un 70% de los usuarios reciben infografía respecto de la prevención de la salud mental. Y los verificadores, el material creado. Bueno, aquí les muestro como mini infografía que realicé en ahora el mes de octubre, el cual fue enviado a los usuarios y también se lo envié a don Pablo por si necesita enviárselo a algún usuario. Entonces, toda la hice así como muy simple, para que lo puedan comprender los usuarios también. Lo hice como para los padres de los niños, para los adultos también, y para adultos mayores. Como que hay muchos adultos mayores que ahora en la pandemia tienen problemas para dormir. Entonces puse con respecto a esa información. No sé si quiere detenerse a ver bien esto. Yo estoy leyendo. Ya. Son como más que nada tips, recomendaciones muy simples. Ya. Teniendo en cuenta que esto lo van tienen que ver los usuarios. Respecto a las principales conclusiones, bueno, no tuve muchas limitaciones con respecto a este objetivo. Se logró y quedó pendiente la entrega de la segunda entrega del mes de noviembre. Luego en el objetivo específico número 3, el cual era implementar instancias de, aquí me equivoqué, es cuidado grupal para el equipo de profesionales del departamento en contexto de práctica profesional de psicología 2020. El resultado esperado era la realización de jornadas de cuidado de equipo. Para esto los indicadores eran participación de al menos un 70% de integrantes en instancias de cuidado de equipo, realización de al menos 3 jornadas de cuidado de equipo y encuesta de satisfacción con al menos 75% de aprobación de la jornada. Y los verificadores, una planilla de asistencia,
No la puse aquí, pero sí la puse en el informe, por si acaso. La encuesta respondida, corregida y tabulada, y el material utilizado para la jornada. Bueno, para esto se realizaron pequeñas jornadas de 23 a 60 minutos. La jornada se llama Ahí se perdió audio, Estela. Ay, no, ¿en serio? ¿Ahora se escucha? ¿Pero sí se escucha? Estela, no sé si está escuchando. De esta diapo no se ha escuchado nada. Sí, ¿me escucha? Ya, ¿se escucha o no? ¿Se escucha? Ahora sí. Ya, estoy hace rato así como preguntando, ¿se escucha? Y no sé. No, Yo no, creo se que es había internet. interrumpido el audio. Ya, me parece que comentaba que el detalle de las actividades y todo. Le aviso que se volvió a perder el audio. Lo que tiene en pantalla son las 3 jornadas. Dice que son entre 30 y 60 minutos. La jornada 1, dime quién eres. La jornada 2, espacio y actividad fotográfica. Y la jornada 3, actividad ganador-perdedor. Ya, ¿se escucha o no? Se escucha mal. Se escucha muy, muy lejos. Y ahí está apareciendo un gráfico de los resultados de la encuesta. Sí. Mire, si quiere, muéstrenos las imágenes y después las saca porque puede ser que con eso se alivian un poco. ¿Estela está ahí? Sí, sí, lo estoy escuchando. No sé si se escucha o no, no sé qué le pasó, no sé si al internet, creo. Debe ser internet, ahora le escuchamos y vimos los gráficos. Al final había una aclaración que usted había puesto, que se había conversado con el equipo respecto al Claro, ambiente. lo que pasa es que el ambiente fue como el que tuvo una aprobación más baja, que fue un 56%. Entonces Cuando le no llaman, sabía cuando cómo. hablan de ambiente, ¿en qué consiste? Lo que se referían ellos al ambiente era que no podían estar de forma presencial y que no era lo mismo hacer estas actividades mediante videollamada que hacerlas presencialmente. Que no se podían abrazar, no podían estar cerca del otro, no podían hacer como, estaban muy limitadas las actividades. A eso se referían. ¿Ya? ¿Y Y ujú, la idea era cambiar eso? no es que no se puede. O sea, como que quieren, pero saben que no se puede. Y lo otro es que estas actividades, la idea es que sean de forma permanente. Por lo mismo, Javier, el otro estudiante en práctica, está haciendo como un plan, digamos. Entonces, un programa de cuidado de equipo y autocuidado en el cual se van a dejar permanentemente y eso se va a entregar al director. Entonces, la idea es que quizás también se replique en otras oficinas. Que esto no quede así como ya, se hizo esto y chao,
no, que se sigan haciendo actividades de cuidado de equipo y de autocuidado que hace el Javier durante la semana. Ya, ¿y cómo evalúan ustedes eso? Porque al comienzo da la impresión que no era que no fueran importantes, pero no tenemos tiempo. Y da la sensación que le bajaban la importancia. Es un poquito complejo en ese sentido porque se hace lo que se puede, entre comillas. Porque por lo mismo, como que tienen súper poco tiempo o no tienen ánimo, entonces hacer algo forzado como que al menos para mí no tiene mucho sentido. Entonces, si ellos lo quieren hacer, por algo se les consultó, si acaso en el último gráfico, el penúltimo, se les consultó en la encuesta si acaso les gustaría que se implementaran estas sesiones de forma permanente y todos dijeron que sí, fue un 100%. Están como en esa contradicción. Lo quieren, lo necesitan, pero no están en las condiciones. O ellos no están en las mejores condiciones. Ya, ¿les sorprendió lo que encontraron? Había alguien que puntuaba bien bajo, el sujeto 2. ¿Sabe qué? Fue lo que más me llamó la atención, porque fue la chica, fue Claudia, la que respondió como más bajo en la encuesta. Y las otras personas que yo pensaba que no estaban como tan motivadas, respondieron súper bien. Sí, porque las Lo que cifras pasa es eran que altas. Y había algo que era el 55% que no alcanzaba a retener lo que era lo más bajo. Capaz que era el ambiente, lo del ambiente. Ya, justo. claro. Ya. Pero en general de la encuesta fue como un 80% aprobación. Sí, sí, eran altas las aprobaciones. Ya, perfecto, Estela. ¿Preguntas? ¿Alguien le quedó alguna duda? No, yo al menos ninguna, profe. Ya, tampoco le dimos la instancia por si alguien tenía preguntas para Pablo, así que si alguien tiene alguna pregunta para Pablo ahora, puede aprovechar. ¿Mm? Yo no tengo preguntas, pero lo que sí, quizás te podría servir comunicarte con la Roxana, quizás ella pueda tener algún material, que era ayudante de Orga. Sí, la conozco. Buen dato, gracias. Ya. Gracias, Estela. Vamos con Liliana. ¿Se ve? Sí, se ve la presentación. Ya. Ya, aquí yo puse las nuevas tareas relevantes que no estaban en la presentación anterior. Las fueron reuniones con 2 docentes para obtener información de un alumno que necesitaba un informe psicológico. Una docente era su profesora jefe y la otra su ex profesora jefe. Estas reuniones fueron vía plataforma Meet debido al contexto de pandemia y fueron entrevistas en base a preguntas del test Vineland. También se hizo un material guía para los docentes sobre primeros auxilios psicológicos. Fue una temática que ellos estuvieron solicitando a la escuela hace tiempo. Fue un video y un tríptico. También se hizo una detección de necesidades sobre cómo se han sentido los niños con respecto a la cuarentena. Por ejemplo, si quieren ver a sus compañeros, profesores, interactuar. Y fue una encuesta a los apoderados para que ellos respondieran. Con la detección de necesidades anterior, se analizaron los casos que requerían derivaciones, tanto padres como alumnos. Con esto se hizo un documento. Un documento así como una tabla con el lugar de derivación, el nombre y el profesional a cargo. Y también se leyeron y revisaron informes psicológicos antes de ser entregados. Y este es mi análisis FODA modificado, donde las fortalezas fueron poseer un equipo multidisciplinario experimentado, poseer protocolos que abordan diferentes temáticas de forma presencial, infraestructura adecuada
vínculos afectivos positivos entre colegas, alumnos y apoderados. Las debilidades fueron que no hay manejo del estrés y ansiedad en la comunidad educativa, falta de estrategias al abordar casos de NNA con necesidades educativas especiales de manera particular a cada una de sus condiciones y particularidades. Falta de comunicación entre colegas al momento de cumplir objetivos organizacionales durante el contexto de pandemia. En oportunidades cuentan con equipo de evaluación en la escuela para atender casos particulares de alumnos que necesiten algún tipo de evaluación o derivación. Tienen una red de apoyo en el consultorio MENA, red de apoyo universitario y programas y protocolos. Y las amenazas serían la incertidumbre generalizada a nivel nacional por contexto de pandemia. La modalidad teletrabajo dificulta el cumplimiento de objetivos de docentes en la escuela y el distanciamiento entre la comunidad educativa por el contexto de pandemia. Los resultados fueron que los participantes expresaban que hay gran cantidad de estrés y ansiedad en la comunidad escolar, principalmente en los docentes, problemas para adaptarse al modo teletrabajo, por lo cual se decidió trabajar con los docentes para llevar a cabo la intervención y con los niños y apoderados de manera indirecta. Mi objetivo general fue la realización de material audiovisual o cápsulas educativos y preventivos para apoyar positivamente el bienestar psicológico y autocuidado de la comunidad escolar del Centro de Educación Especial Bellavista, en Valparaíso. Los objetivos específicos pueden construir material audiovisual o cápsulas para el manejo del estrés del equipo docente, construir material audiovisual para el equipo docente sobre la ansiedad, y también apoyar con material audiovisual complementario o indirecto de actividades y consejos sobre la crianza en tiempos de pandemia, alumnos y apoderados. Y aquí están los indicadores y verificadores del objetivo específico 1, el manejo del estrés en equipo docente, donde el resultado esperado y meta fue el entregar estrategias de afrontamiento a los profesores para combatir el estrés. Ya, los indicadores serían el nivel de satisfacción a través de una encuesta, donde haya más del 60% de personas que estuvieron como conformes. Y el nivel de participación por actividad también más del 60%. Y los verificadores fueron las vistas de video en YouTube y la retroalimentación de docentes mediante comentarios a la psicóloga. Para el objetivo específico 2 fue el manejo de la ansiedad en equipo docente, donde el resultado esperado de metas fueron entregar estrategias de afrontamiento a profesores para combatir la ansiedad. Esto fue lo mismo que lo anterior a través de una encuesta y el nivel de participación por actividad. Y los verificadores también las vistas videos de YouTube y la retroalimentación. Y aquí en el objetivo número 3, apoyo a la institución en creación de material audiovisual, puse un punto nuevo porque me di cuenta que también lo necesitaban los docentes, que es recibir información previa de la psicóloga de la escuela acerca del material guía para docentes. ¿A qué se refiere eso, Liliana? Que así como hacía material para los niños y los padres, también me estuvieron pidiendo material para los docentes, de parte del colegio. ¿Para los docentes, para que ellos trabajen sus propios procesos o para que ellos trabajen con los niños? No, para ellos, como por ejemplo ese de primer auxilio psicológico. Ah, Ese fue pedido por la escuela, pero lo armé yo. A eso me refiero. ya. El resultado esperado meta sería apoyar positivamente con material educativo a alumnos, apoderados y o docentes. Los indicadores serían material enviado a apoderados del curso 5º, 6º y 8º básico. Son estos cursos porque están agrupados por nivel de conocimiento y necesidades, por lo cual necesitan apoyo constante, más que los demás cursos. El nivel de desarrollo de actividades y tareas y el material que será generado una vez a la semana.
Los verificadores serían las vistas de los videos en YouTube, la retroalimentación de la psicóloga y la retroalimentación de los docentes, mediante una encuesta. Y aquí hubieron algunos sucesos que los voy a mencionar aquí. El primero es que el universo total de docentes con el que se interviene es de 12 personas. E inicialmente solo 7 de ellas respondieron la encuesta y el cuestionario de detección de necesidades. Por lo tanto, en la sección 3, los objetivos a medir establecen como prioridad superar este nivel de 60%. O sea que lo ideal sería que respondieran más de 12 personas, o sea, más de 7 personas. Claro. Mientras más mejor, porque no se sabe la cantidad de gente que hay en el WhatsApp de los docentes, entonces mientras sean más de las 7 que respondieron, yo creo que es más como del 60. Para que las visualizaciones de los videos de YouTube sean contadas, debe verse de manera continua, sin saltarse los minutos, y solo se cuenta una vez por dispositivo que lo observa al día. Se envía la encuesta de satisfacción a los docentes dentro de la última semana de octubre, fecha en la cual la escuela realizó actividades por el Día del Profesor, otorgándole salidas a la peluquería en grupos para compartir y relajarse. Por esta razón puede ser muy posible que la entrega no haya sido en un momento muy pertinente. Lo que pasa es que en la encuesta que hice no respondió nadie. Todavía no tengo resultados de esa encuesta. Así que no puedo obtener esa retroalimentación aún. Si le entiendo bien, disculpe, vuelva atrás, por favor. Si le entiendo bien, entonces el ítem 1 está por comprobarse. El 2 ya es definitivo, ya llegó a esa conclusión. Y el 3 eh, habría que esperar las respuestas. ¿Es así? Claro, sí. Ya, ¿y qué plazo se va a dar para que le respondan la encuesta? Esta semana, hasta el Ya, viernes. y en ese sentido es importante que las personas conozcan ese plazo, porque de lo contrario Claro. van a dormir un poco en los laureles y van a pensar que esto es para fin de año. Entonces, a lo Sí, es que mejor, como justo lo envié como en un periodo donde estaban haciendo otras cosas, como que igual estuvieron distraídos. Entonces ahora lo voy a recordar. eso, hacer un recordatorio. Sí. ¿Ya? Siga nomás. Ah, lo puse 2 veces, ¿verdad? Ya. En la evaluación del proceso de práctica, en el objetivo específico 1, el manejo del estrés en el equipo docente, la metodología utilizada fue una encuesta de satisfacción acerca de las cápsulas. Se escucha que los perros están ladrando. Escucha los perros también, escuchaba su voz, así que siga nomás. Ya. Retroalimentación de docente acerca del material a psicóloga y las vistas de video en YouTube. Los resultados obtenidos y análisis. El presente objetivo específico fue el de mayores resultados. El primer video sobre el estrés tuvo una gran cantidad de vistas en YouTube. Fueron 33. El segundo video, el control del estrés, disminuyó la cantidad de vistas. Sin embargo, sobrepasó las 11 vistas de las 7 esperadas. Docentes se mostraron muy agradecidos por el material desde el primer momento en que fue entregado. La encuesta enviada para evaluar cápsulas no fueron respondidas. Del objetivo específico 2, el manejo de la ansiedad en el equipo docente. La metodología de evaluación utilizada fueron las mismas que la anterior y los resultados obtenidos y análisis fueron que este objetivo tuvo dificultades debido a que se atrasó una semana la entrega del video. A pesar de lo anterior, tuvo las vistas esperadas y obtuvo una retroalimentación positiva de los docentes, en especial del folleto entregado, pues lo consideraron llamativo. La encuesta que se realizó para evaluar las cápsulas no fueron respondidas. Y el objetivo específico 3, apoyo a la institución en creación de material audiovisual. La metodología de evaluación fue
la retroalimentación de psicólogas sobre el material realizado, la retroalimentación de los apoderados a docentes y psicólogas, y la encuesta de satisfacción sobre cápsulas entregadas a docentes. Para este objetivo, la información para realizar el material está previamente hecha por la psicóloga, por lo cual no fue necesaria la búsqueda exhaustiva de bibliografía. El único que hice yo completamente fue el de los primeros auxilios psicológicos. La limitación que hubo fue la de que el material otorgado a los apoderados y alumnos no fueron vistos por la mayoría. La dificultad de esto yace en las consecuencias del contexto de pandemia que existe actualmente, lo cual ha impedido que se puedan realizar actividades presenciales y el limitarse a ocupar medios tecnológicos, los cuales no siempre funcionan de manera correcta debido a la conectividad o la falta de dispositivos. Este es un gráfico donde se muestra que ha ido bajando, una tendencia a la baja sobre los videos. El manejo de la ansiedad lo han visto solo 11 personas, mientras que el del estrés lo vieron 33. Disculpe una pregunta, ¿el de estrés está todavía disponible y el de, el de control de estrés, todo eso está disponible o después Sí, se sacan? todos van a estar disponibles. Ya, y la medición entonces hecha desde que están disponibles, porque... Sí, o sea, estos resultados fueron los de ayer, los últimos que vi. Entonces yo creo que este tiene 33 porque igual lleva más tiempo. A eso iba yo. ¿Y el segundo? También están todos en orden. Ya, pero me refiero, ¿cuánto tiempo lleva cada uno en exposición? Más o menos. Cada uno lleva, o sea, fueron subidos semanalmente, cada uno una semana. O sea que el de 33 vistas lleva 4 semanas, el de 20 lleva 3 semanas y así. Claro. Ya. Entonces lo importante después va a ser comparar en igual cantidad de tiempo. Sí. Ya. ¿Y hay alguna explicación de eso, de la baja, tendencia a la baja? Como en la bolsa. ¿Qué pasó? Yo creo que es que el primero lo mandé cuando recién estaban iniciando las clases. Así que yo creo que después ya estaban un poco más ocupados los profesores, o sea, los docentes. Uh-huh. ¿Y esto lo conversó con la psicóloga? No. Y tampoco se sabe, yo no me acuerdo de esto, corríjame si me equivoco, ¿se sabe quiénes hacen las vistas? Los docentes. ¿Pero persona particular se sabe el nombre? No. No porque son compartidos en un grupo de WhatsApp. Ya, porque tampoco podríamos saber quién es el que le está sacando mayor utilidad. No. Claro. Ya, sigamos. Pero eso de cuántas personas lo han visto también lo voy a poder observar a través de la encuesta Claro, de satisfacción. por supuesto. Uh-huh. O sea, también voy a saber quién vio el del estrés, quién vio el del control del estrés y todo. Ya. Porque hice esa pregunta sobre qué video pudo ver, cuáles no, si los vio todos. Claro, y capaz que ahí hay una constante. Puede ser que las mismas personas siempre ven todo. Puede ser también que sean las personas que tienen los casos más complejos. Sí, también. Ya, sigamos. Sin embargo, a pesar de la baja en la participación, cada material cumple con una participación esperada sobre el 60%. Y es necesario buscar la manera de invitar a mayor participación para que esta cifra aumente y no siga disminuyendo. Y estos son algunos de los folletos que hice, que son como los resúmenes de los videos, como para que la gente pudiera tener el video y como un folleto como de bolsillo. Y son estos 4. Y eso los ponen en los anexos, ¿cierto? Sí. Uh-huh. Y también al final de cada video los puse, así como que puse un tiempo como para que se pudieran ver.
Ah, como para fijar la idea. Sí. Y, y esa es la bibliografía. Ya, perfecto. ¿Preguntas a Liliana? ¿Alguien se quedó con alguna duda? ¿Nadie? Lo dejo de compartir. Sí, está listo. Gracias. Ya. Ya. Volvemos entonces a lo habitual. Ya. Algo que quisieran agregar, son las 9:47. Tenemos unos minutos por si alguien quisiera agregar algo respecto a la presentación que hizo. Algo que se le haya quedado en el tintero, algo que quiera revisar. Liliana, en su caso, hizo alguna, no lo voy a llamar mejora, pero ¿aumentó algo a nivel teórico? ¿Hay algo nuevo? No, la verdad es que no. ¿Ya? ¿Y la razón? Es que como iba a trabajar en base a esos autores que puse, no encontré necesario poner más. ¿Ya? Y para la parte de indicadores y verificadores, para la parte de evaluación, ¿tampoco aumentó nada? No. También me quedé con los mismos. Ya, sí, usted está bastante adelantada con la fundamentación, pero mi duda era si había encontrado algo más que hubiese querido aportar. Si encuentra algo más, lo pone. Ya. Ya, y en el caso de Estela, que nos mostró una vista de lo que es el proceso desde un punto de vista sistémico y constructivista, ¿sí? Me llamó la atención un concepto que usó en la definición que dio, que era algo así como que la idea que se armó estaba, no era inadaptada, pero había una forma de expresarlo. Como que la construcción que se había hecho era desajustada, una cosa así. Ese concepto yo no lo había visto en constructivismo. No sé, fue como de todos los que encontré, fue como lo más adecuado de la Sí, terapia breve. no, a mí me pareció bien. Sí, lo que me llamó la atención es esa palabra en particular, porque el constructivismo en general enjuicia poco. Es raro que le llame algo inadecuado, desajustado, porque las distinciones son simples distinciones, se entiende desde dónde vienen. Entonces esa palabra me pareció tan llamativa en la definición. ¿Ya? Yo voy a buscar al autor. ¿Ya? Mm. Y bueno, la gracia es que también mostró el cuadrito con la evolución. Lo único que no señaló y que yo lo agregaría al cuadrito al final es la cantidad de sesiones con cada persona. Porque eso también nos muestra. Tenemos una idea de la edad, tenemos una idea del género, tenemos una idea de la categoría diagnóstica o el problema que se trabajó y qué nos falta, cuántas sesiones en total. Porque también eso va a ser parte de la estadística. Hay que pensar que ya superó los 8 casos, que va en 11, entonces ya podríamos pensar que también a nivel de cantidad de sesiones, si bien hay una o dos personas que o fueron derivadas a otro sistema o una abandonó, en general los otros persistieron. Eso significa que también vamos a tener una mirada de la cantidad de sesiones totales que hizo. ¿Mm? Ya. ¿Ya? Eso.
Y respecto a Pablo, nos va quedando entonces si encuentra algo de fundamentación teórica. ¿Ya? Y profe, sí, estuve analizando después lo que usted me dijo y claro, tiene razón. En el fondo, más allá de que yo sí dé alguna explicación psicológica de toda la fundamentación de este proyecto, es necesario, yo creo, especificar al principio lo que es un apresto, la importancia del currículum vitae, de las habilidades que uno le entrega a las personas para la entrevista de trabajo. Creo que esas son cosas que puedo agregar ya para la entrega final. Claro, ¿Ya? y si no encuentra alguna definición de apresto laboral, por ejemplo, haga su propia interpretación y diga, Ujú. esto no está sistematizado en ninguna parte, tampoco figura en los documentos CENSE, tampoco está en la institución y sin embargo lo que se puede desprender del ejercicio práctico de la actividad es que este proceso se refiere a tal cosa y se instala en una fase de transición entre esto y esto, y parece que ha sido definido considerando tres ejes centrales, que son análisis de documento, habilidades de entrevista y análisis de currículum. Porque a mí Sí. me parece que eso es como, en realidad eso es. En realidad eso es. Sí, ¿no? Y pensándolo igual para que quede un poco más completo, para que, no sé, como para darle un orden general. Y bueno, lo otro, profe, que le iba a decir que yo las referencias todavía no las he puesto, pero las tengo. Sí, por supuesto, no sé, yo entiendo que Pensaba que tenía que hacerlo en la entrega final. ¿No hay sí, problema con eso? sí, no hay Ya. problema, no hay problema. Yo asumo que todo está referenciado, asumo que los autorizados están y que si yo voy después a la fuente y miro si efectivamente me voy a encontrar con eso, que es algo que yo suelo hacer. Usted pone una fuente y yo ir a buscar. Y justo Ya. sea, y me pasa, yo tengo alumnos que me ponen, y qué raro, esta fuente no figura en la bibliografía. ¿Cuál es entonces? Quiere decir que es una cita dentro de un texto y me la está poniendo como fuente, eso no corresponde. ¿Por qué? Ya. No es por ser maquiavélica, sino porque hay que formar el espíritu como corresponde. Y el espíritu nuestro es que todo está respaldado y se dice siempre quién dice las cosas. Entonces, no puede ser que a mí me pongan una cita y yo vaya justo a la bibliografía y la cita no existe. Algo está mal citado. O sea, lo único que puedo pensar, más allá de un dolo, tiendo a pensar que está mal citado. ¿Ya? Y entonces eso hay que corregirlo, porque el día de mañana ustedes van a entregar sus papers, el día de mañana ustedes van a postular a fondos de investigación y todo esto tiene que ser tremendamente riguroso. ¿Ya? Ya chicos, estamos. Si no hay más preguntas, ¿qué haríamos aquí? Profesora, yo tengo dudas con respecto a la entrega final. Ya, eso. ¿Qué día es al final? ¿El 30 o no? Ah, sí. En estricto rigor, el último día que tenemos para hacer todo es el 30. ¿Por qué? Porque se termina noviembre y diciembre ya no corre. Que fue la pregunta que yo hice, porque parecía súper atractivo, decía primera semana, no, última semana de noviembre, pero eso si hubiéramos tenido una semana que partiera el 25, pero nuestra semana parte el 30 y después se cierra el sistema. Entonces yo hablé de eso con la coordinadora y claro, en el fondo dijimos, en la última instancia va a presentar es el 30 y va a haber que poner la evaluación sobre la marcha, ¿no? Entonces, en estricto rigor, Pablo estaba presentando la semana previa, el 23, y el resto estaba presentando el 30. Y si se ponían a tono y todos podían presentar, bueno, razonablemente, porque este partido fue, pero si todos razonablemente podían presentar el 23, y presentar el 23. Porque, ¿qué más hay que Disculpe, hacer? Sí, consulta, profe. Sí. Pero ahí en la tercera entrega uno tiene que como hablar de todo el proyecto desde sí. el principio hasta el final. Sí, lo que vamos a Ya. tener que hacer en la tercera entrega, porque a esta altura ya la memoria es frágil, y para que quede redondita la presentación, es hacer una selección de lo medular, ¿ya? Y sobre todo yo haría un poco lo que hizo la Liliana, mostrar las enmiendas, o sea, decir, aquí teníamos 3, pasamos a 4, se vio que se requería esto otro, arreglárnosla de alguna manera para ir a lo medular. Ya no vamos a hacer la descripción de la institución porque no nos interesa, solamente recordar que OMIL es apresto laboral para posicionar a la gente necesitada de trabajo.
En el caso de Estela, está en una división de la municipalidad que lo que hace es atender personas con ciertos cuadros patológicos o ciertos cuadros psicológicos. Y así, una cosa muy breve, yo no perdería tiempo en el inicio, pero sí después tenemos que hacer una adecuada articulación entre los tres momentos, que son detección de necesidades para el diagnóstico, diseño de la intervención y su implementación, y después la evaluación de esa ejecución, y además hay que sumarle la última parte, que son ya las conclusiones personales. Y en ese sentido, yo les pediría que seleccionaran unas 3 ideas fuerza. Independiente de lo que ustedes pongan en el informe, que va a ser harto más contundente, yo les pediría que para esa ocasión seleccionen a lo menos 3 ideas fuerza con las que nos quedarían. ¿Ya? Las pueden presentar todas en el PPT, pero pueden tomar, yo diría, para efectos de llegar a lo medular y para que nos alcance el tiempo, seleccionen cuáles son los más. ¿Ya? Así como que esto refleja en el fondo el gran aprendizaje de la práctica. Si hay obstáculos, hagan exactamente lo mismo. Ustedes pueden tener un gran listado, pero seleccionen, por último, márquenlas con subrayado o con otro color en el PPT y digan, de todo esto me voy a quedar con esto que es lo medular. Podemos tener toda la vista, nos podemos hacer una idea, pero nos vamos a lo más... Claro, porque en el fondo la tercera entrega igual hay que hablar de las conclusiones y las sugerencias. Exacto. Entonces hay que darle espacio a todo eso. Entonces yo haría un barrido de los 3 momentos y después me iría al tema de las conclusiones, donde, insisto, como hay conclusiones, sugerencias de nuevas líneas de investigación, y ahí también damos cuenta de los últimos obstáculos, ahí se nos van a ir unos cuantos minutos. ¿Mm? Entonces también depende de cómo nos organicemos, porque si hay 2 presentaciones un día, tenemos más tiempo y damos más de 20 minutos. Si tenemos todas las presentaciones el mismo día, nos restringimos un poquito más. Tampoco es la idea que anden corriendo. Usted ya vio, Pablo, por ejemplo, que el tiempo tiene, ¿ya? O sea, que tiene espacio para presentar algo más. A eso me refiero. Y si nos pasáramos en 5 minutos, yo creo que nadie se va a morir. Pero mucho va a tener que ver con la distribución que hagamos. Ideal que fueran 2 y 2, porque eso nos ayudaría con los tiempos, pero por otro lado, dejar las últimas 2 evaluaciones para el último día va a mandar un poco exigidos de tiempo. ¿Mm? Pero bueno, ahí tenemos que llegar a un equilibrio, ¿ya? Pero si vayan pensando, aumentemos unos minutos más y vayan pensando que tiene que caber todo eso sin entrar en excesivas argumentaciones de lo que sí todos manejamos, ¿ya? Pero obviamente tienen que aparecer nuevamente los objetivos, obviamente tiene que aparecer la estrategia, obviamente tiene que aparecer el resultado, ya a lo mejor no vamos a entrar verificador por verificador y nos vamos a ir a lo medular. El énfasis en los indicadores estuvo puesto en, qué sé yo, cantidad de personas a las que se llegó y nivel de satisfacción, y listo, y damos esos 2 indicadores. ¿Ya? El resto lo damos por asumido. ¿Cuántos minutos tiene que durar más o menos, aprox? Deberíamos darnos unos 25 minutos por lo menos para que aumentemos algo para las conclusiones. Y por eso digo, si hay 2 presentaciones en un día, con media hora estamos, por cada uno. Estaríamos súper bien. Si hay 3 presentaciones, Bueno, si hay 3 presentaciones incluso, y no hacemos muchas, bueno, yo de repente los interrumpo porque para mí es necesario, pero tratando de no eternizar las cosas, nos alcanzarían incluso las 3 presentaciones en un día y dejar la Estela para el 30. Sí, porque yo termino el 20 la práctica, ya me queda súper poquito, así que estaría presentando yo el 23, el lunes 23. Claro, de todas maneras, y ahí habría que ver quién más. Hay que pensar también que nos falta la Camila, que va a tener que presentar el próximo lunes, me imagino yo, y después lo que queda es ir cerrando procesos, porque en el fondo vamos como al 75% de todo lo que había que hacer. En honor a la verdad, vamos como a la altura del 75%. Y el resto ya es la fineza de ir redondeando, complementando, y que tiene que ver con el propio proceso de aprendizaje de ustedes,
que a estas alturas miran más de lo que miraban al inicio. Yo supongo que se tienen que dar cuenta de eso. En la medida que hemos ido avanzando en el tiempo, partimos a lo mejor con una mirada bien parcial, bien focalizada en algo muy puntual, pero a esta altura el hábito que yo estoy tratando como de desarrollar más notoriamente es el darle vuelta a las cosas. Mirarlas desde tantos puntos de vista, de asegurarnos que no quede nada fuera, y en ese sentido ir enriqueciendo el análisis, ¿ya? Decisiones prácticas muchas veces van a tomar y bienvenido, pero el hábito de problematizar, de pensar, de situarse desde la óptica de la psicología es lo que a mí más me interesa rescatar. Después ustedes en el mundo profesional, cada uno va a tener su estilo, cada uno va a tener su forma de asumir las cosas, pero yo les pido que no olviden nunca que la lógica del psicólogo es distinta. Es una lógica de estar siempre preguntando y construyendo y reconstruyendo, integrando, incorporando y siempre darle una vuelta de tuerca más. Yo no concibo nuestra profesión sin darle una vuelta de tuerca más a todo. Y siempre pensar que por qué se está haciendo lo que se hace, porque hay un fundamento psicológico para eso. Las cosas no nacen del aire, nacen de una necesidad, esa necesidad se explica de alguna manera, se trabaja de tal manera porque, no porque fue antojadizo, sino porque hay un fundamento detrás para hacer las cosas. ¿No? Y las mismas cosas como sutiles, como por ejemplo ven en un gráfico que hay un sujeto que es súper para abajo, ver un sujeto que está en la media mientras los otros están en el 80%, esas son las cosas que uno tiene que relevar también en las presentaciones, ¿ya? Porque de partida hablan por sí solas, ya visualmente nos muestran algo. Y por supuesto que un psicólogo va a reparar en eso. ¿Qué pasó ahí? Que el 55% cuando el resto está todo sobre 70 o sobre 80. ¿Qué pasó con el sujeto 2? ¿Será el sujeto 2 el que sistemáticamente nos tira la estadística para abajo? Ahí nos dice algo del sujeto 2. ¿Ya? O lo que plantea, por ejemplo, la Liliana. Me di cuenta que los obstáculos con los que se presentaron fueron estos, y habrá que tener alguna estrategia para no chicotear a las personas, pero habrá que tener una estrategia para poder cerrar ese proceso. Mal haríamos si de alguna manera nos pusiéramos este recordatorio, porque entonces quiere decir que esa intervención no tenía mayor sustento, no era necesaria. El mensaje que le doy al otro, si de alguna manera lo insisto por lo menos una vez, es que no era tan importante. Y no, pues nosotros lo hacemos porque es relevante. Entonces, tenéis ya pensado, a mí me gustó lo que hizo ella, porque lo pensó, dijo, bueno, dado que se presentó esto, hay que buscar una forma de salir de esta cuestión. Y el indicador que puso de la tendencia a la baja, que era igual que la bolsa, como que a mí me dio esa misma sensación, eso se tiene que explicar de alguna manera y no ser autoflagelante, pero súper relevante. Por eso yo le preguntaba, ¿todos los videos llevan la misma permanencia en el tiempo? No, eso también es un factor, porque hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Pero claramente el factor novedad, por ejemplo, puede haber hecho lo suyo. La gente estaba deseosa, era algo nuevo y me traen una estrategia distinta y vamos todos. Y después resulta que empieza a decaer. Entonces la pregunta que se la hizo correctamente ¿es un defecto del material? Es el momento en el que están los profes y claramente los profes están saturados con todas sus limitaciones. Entonces también es un elemento a considerar. No vamos a esconder que hay una tendencia a la baja porque es un hecho de la causa. Lo importante es que lo miremos. Y lo importante es que demos algunas hipótesis para lo que está reflejando esa tendencia a la baja, que no es ni buena ni mala, es un reflejo de la realidad como está al día de hoy. Lo mismo en el caso de la Estela. Escucha, la gente es súper negativa al comienzo, súper entrampada en su discurso de que es súper fome estar en esta organización, en este equipo, y resulta que después no salen con que quisieran estas actividades de manera permanente. Entonces hay una contradicción en lo que plantea el equipo, que habla de una necesidad no resuelta, que habla de ganas pero obstáculos, y eso también tenemos que mirarlo. Y eso, ¿quién lo mira si no lo miramos nosotros? No lo mira nadie. No lo mira nadie. Somos nosotros nomás los que andamos buscándole la explicación y tratando de llegar al hueso, a la médula de todas las cosas, ¿no? Así que como proceso de aprendizaje, yo se los encargo y les pido que si fuese ideal para mí, que ustedes se sumen a esta invitación, a mirar más allá.
¿Mm? Siempre problematizar. Problematizar no es un verbo negativo. Problematizar significa preguntarse. ¿Ya? Y es una actitud permanente en nuestra profesión. No todo está dado. No todos son certezas, mucho menos dentro del constructivismo. ¿Mm? Ya chicos, súper. Para que Pablo también se vaya con una cierta holgura y no ande corriendo, lo dejamos hasta aquí. Y cualquier cosa nos comunicamos en el transcurso de la semana. Bueno, ¿Ya? Como siempre, la próxima semana seguimos con los avances, qué cosa nueva hay, qué encontré, qué mejoré, en qué voy. ¿Ya? Eso, en eso nos vamos a centrar. ¿Ya? Buena semana para todos, a cuidarse y éxito en todas las tareas que tengan. gracias igual profe. por usted. Muy Por bien. Chao. Chao, chiquillas. Chao. 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 Bien. Chao.